Buenas tardes, Dios les bendiga. Queremos compartir un mensaje que Cristo dejó como mandamiento y que es muy importante. Es muy importante predicarlo porque hay un texto en la Biblia demasiado importante y no venimos a hablarte de una religión, ¿no? Simplemente venimos a hablarte de algo que es demasiado importante porque habla de nuestra eternidad. En Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y después de la muerte vayamos a un juicio. Si nos ponemos a pensar en el día de nuestra muerte, pero a pensar en que iremos delante de un Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado, examinándonos a nosotros mismos, imagínate que tú eres tu propio juez. Yo creo que todos recordamos las cosas que hemos hecho, las cosas malas o cosas buenas que hemos hecho, pero la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Y el que hagamos buenas obras, eso no va a compensar nuestros pecados. No hay nada en nosotros que pueda hacer cambiar de opinión a Dios. De hecho, la misma palabra de Dios dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Es decir, que podemos hacer buenas obras, eso no es malo, pero nuestras obras no nos van a salvar y no nos van a librar de la ira de Dios. Si la palabra de Dios dice que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, es que todos hemos pecado, todos hemos quebrantado la ley de Dios y por lo tanto todos justamente merecemos la ira de Dios, porque la paga del pecado es muerte. Y esto no quiere decir que Dios sea malo o injusto, porque así como una persona en el mundo roba o mata o hace cualquier otra cosa quebrantando la ley, sabemos que merece la cárcel, ¿cuánto más Dios, que es triplemente santo? Algunos podrían creer, bueno, llevo mucho tiempo haciendo cosas malas y nunca me pasa nada. Eso no significa que no exista Dios o que no vayas a ir delante de Dios algún día. Ese día va a ser el día de tu muerte. Pero ¿cuándo vamos a morir? No lo sabemos. Pero, como te decía, Hebreos 9:27 dice que está establecido para el humano que muera una sola vez y después de la muerte vayamos a un juicio. Este va a ser el día en que te presentarás delante de ese Dios que es triplemente santo, justo y que aborrece el pecado. Y yo soy pecador y todos los que estamos aquí y en el mundo hemos pecado. Pero a nadie le gusta escuchar esto, a nadie. Porque sabemos que realmente somos pecadores y sabemos lo que realmente merece una persona que hace cosas malas. Y lo que merecemos justamente pues es la cárcel de Dios, y la cárcel de Dios es el infierno. ¿A quién le gusta escuchar esto? A nadie. Pero se debe hablar la verdad, y la misma palabra de Dios dice que la verdad nos hará libres. Entonces, no es que yo sea la verdad. De hecho, Cristo dijo, yo soy la verdad. En Juan 14:6, Cristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Lo dijo la segunda persona de la Trinidad, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, ni uno de nosotros puede evitar el castigo que Dios dará a todos aquellos que no han puesto su confianza en Cristo. Nadie, ni uno de nosotros podemos evitar eso con nuestras buenas obras. Porque la única obra que Dios toma en cuenta para que pecadores sean salvos y librados de la ira de Dios es poner nuestra confianza en el Hijo de Dios. No solamente decir de dientes para afuera, yo creo, porque eso lo puede decir cualquiera, pero no se refiere a eso. Si es verdad que Juan capítulo 3:16 en adelante dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, eso lo dice la Biblia, y es verdad.
Pero también la palabra de Dios, la Biblia dice que el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son nuevas. Por ejemplo, muchas personas pueden decir creer en Dios, pero nunca cambiar su forma de vida. Siempre ser la misma persona, no haber un cambio en lo absoluto. Pero también Cristo le dijo a Nicodemo, te es necesario nacer. ¿Por qué? No nomás es decir, creo en Cristo, creo en Dios, fui bautizado de niño, sino debe haber un nuevo nacimiento. Porque muchos pueden confiar en que creer en Jesús ya los va a salvar. No, debe haber un nuevo nacimiento. Y no quiere decir que tengas que pertenecer a una religión. De hecho, ni una religión te va a salvar. No salva ni una religión. Las religiones no salvan. El único que salva y que dio su vida para salvar a pecadores fue Cristo. Y no dejó una religión para que por medio de esa religión pecadores sean salvos. El único camino al Padre, el único sacrificio perfecto que es aceptado por Dios para que pecadores sean salvos es la segunda persona de la Trinidad, Dios Hijo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, todos hemos pecado. Esta es la mala noticia, que por cuanto todos hemos pecado, justamente merecemos el infierno. Algo que a nadie le gusta escuchar. De igual manera, vamos a morir, pero creo que a nadie le gustaría morir hoy. Pero vamos a morir. No sabemos cuándo, pero moriremos. De la misma manera, aun aquellos que dicen no creer en Dios, irán delante de Dios, aunque se burlen de Dios, aunque rechacen la existencia de Dios, aunque se enojen con Dios por cualquier cosa, aún así iremos todos delante de Dios. Todo humano, sea quien sea la persona, iremos delante de nuestro Creador y seremos juzgados. Y seremos juzgados conforme al estándar de Dios, conforme a su ley perfecta, santa. Entonces, si todos nosotros hemos pecado y hemos pecado en contra de un Dios triplemente santo, justo y que aborrece el pecado, justamente merecemos el infierno. Pero lo que Dios hizo, y lo podemos encontrar en Romanos 5:8, dice, mas Dios muestra su amor para con nosotros. Y esto no es que te importe, pero se tiene que predicar. Porque de tal manera, fíjate, mas Dios muestra su amor para con todos nosotros, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Fíjate, aún siendo pecadores. Por ejemplo, mientras nosotros estábamos en algún lugar practicando algún pecado, Cristo ya estaba en la cruz muriendo por ese pecador. Y no es que algunos digan, ok, entonces Cristo ya murió por mis pecados, pues pueden venir como me dé la gana. No, la misma palabra de Dios dice, como te mencionaba hace un momento, el que está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. En este momento, como te decía, algunos pueden burlarse de Dios, burlarse de Cristo, rechazar la existencia de Dios, decir que no existe nada después de la muerte, pero no es que no crean que no existe algo después de la muerte, sino esas personas que niegan la existencia de Dios es porque quisieran que no existiera algo después de la muerte. No es porque no exista, sino que ellos no quieren que exista algo después de la muerte. ¿Por qué? Porque desean continuar practicando esos pecados que tanto aman y no los quieren dejar. Entonces, todos hemos pecado, sin excepción. No importa quién sea la persona, no importa si es un pastor, no importa si es una monja, el papa, quien tú quieras. Toda persona que es nacida de mujer tiene pecado. Pero hay uno que dejó su reino, vino a este mundo, se encarnó en el vientre de una virgen, nació, creció, vivió una vida santa, perfecta, una vida inmaculada. Nunca le hizo mal a nadie ni cometió pecado, pero aún así fue asesinado como el peor de los pecadores. ¿Por qué? Bueno, porque es el sustituto del pecador. Y este sustituto del pecador es Dios Hijo, la segunda persona de la Trinidad. De hecho, Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es a través de Él. No es a través de las buenas obras, no es a través de rechazar la existencia de Dios, no es a través de que tú creas que por burlarte de Dios nunca irás delante de Dios. Irás delante de Dios.
Y hagamos lo que hagamos, a Dios no le hacemos nada. Él es Dios, Él es inmortal, Él es el alfa y el omega, Él es el principio y el fin. Él no nos necesita para nada en absoluto. Él, con o sin nosotros, Él sigue siendo Dios. Pero a Él le plació mandar a su Hijo a morir por pecadores, para que el que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque muchos podrán creer, bueno, o no sé si has escuchado algunas personas que dicen, hijo, pórtate bien porque si no Dios se va a poner triste. No, Dios no se pone triste. La palabra de Dios dice que la paga del pecado es muerte. Todo aquel que peca merece la muerte, merece el infierno por la eternidad. Por eso es que Cristo recibió la ira de Dios para que el que cree en Él tenga vida eterna. Cristo fue asesinado por su propio Padre, algo que muchos no saben y les molesta escuchar esta verdad, porque probablemente, y no es para ofender, pero probablemente nunca han leído la Biblia, sino solamente han visto películas. Pero muchas de las películas no dicen lo que realmente dice la Biblia. Algunas películas solamente meten cortos que realmente nada que ver con la Biblia. Aunque sea la película de Jesús, la historia de Jesús, o la historia de Jonás, o cualquier otro personaje bíblico, muchas veces no es la verdad lo que viene en la película, pero es necesario investigar en la Biblia y darte cuenta que Cristo, ese sustituto nuestro, recibió el castigo que tú y yo merecíamos recibir, para que el que cree en Él tenga vida eterna. Todos nosotros hemos pecado en contra de ese Dios perfecto, santo, justo, que aborrece el pecado, que es amor, pero que también es ira. Y lo que justamente merece todo aquel que ha quebrantado la ley de Dios, pues justamente es la cárcel. Y la cárcel, que te decía, la cárcel de Dios es el infierno. Pero ¿cómo mostró su amor Dios para con nosotros? Dando a su propio Hijo a la muerte, y el Hijo acepta morir por pecadores para que el que cree en Él tenga vida eterna. Y no necesitas, de hecho Dios no necesita ni Cristo que tengas lástima por Él. Él no necesita ni tu lástima ni mi lástima. Y de hecho Él no tiene de pobrecito nada. Él es el Todopoderoso. Aquí los pobrecitos deberían de ser aquellos que dudan de la existencia de Dios, o aquellos que se burlan de Dios, y aquel que puede matarte y enviarte al infierno por la eternidad. Y esto no se habla solamente para convencer a la gente. Realmente no. Yo no puedo convencer a nadie. Aquel que convence de pecado y a los humanos de que necesitan un Salvador es Dios mismo. No un pecador como yo, ni un pecador como cualquier otro que predique en la calle. Yo merezco el infierno como todos en el mundo, todos los humanos en el mundo. Pero el único que nos puede librar de la ira de Dios solamente es Dios, Hijo, la segunda persona de la Trinidad, aquel que murió por nuestros pecados. Entonces, pero Cristo no solamente murió, sino que la palabra de Dios dice que, fíjate, fue bajado del madero, fue sepultado, pero no quedó ahí. Al tercer día resucitó, demostrando que Él es Dios y que verdaderamente había pagado por cada uno de nuestros pecados. Se le apareció a más de 500 personas por 40 días, convivió con ellos, ascendió a los cielos y hoy en este momento está a la derecha del Padre, intercediendo por cada uno de aquellos que han creído. No que han creído en una religión, sino que han creído en el Hijo de Dios, en aquel que ha muerto por sus pecados. Entonces, hoy está a la derecha del Padre intercediendo por aquellos que han creído. Y Dios te manda a que te arrepientas, a que confieses tus pecados delante del gran sacerdote, delante de Cristo, y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de nuestros pecados, a través de la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No a través de nuestras buenas obras, sino a través de la obra del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Ese es el pago por nuestros pecados. No es nada que tengamos que hacer nosotros para ir al cielo, sino que Cristo ya dio el pago. Él es el Cordero perfecto que Dios demandaba para que pecadores puedan ser salvos. Y no hay otro Cordero que pueda librarnos de la ira de Dios, sino solamente el Cordero de Dios, que es la segunda persona de la Trinidad, Cristo. No hay ningún iluminado que te pueda llevar a Dios, ni Mahoma, ni tampoco el llamado apóstol de la luz del mundo. No hay el Papa, nadie te puede llevar a Dios
sino solamente el sumo sacerdote. Y ese sumo sacerdote es Cristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ve a Él hoy, porque probablemente mañana sea demasiado tarde, o probablemente mañana ni siquiera nos levantemos. Ve a Él hoy. ¿Cómo puedes ir a Él hoy? Puedes ir en tu cuarto, en el baño, donde quiera que estés. Puedes pedirle a Él y Él te escucha. No necesariamente tienes que ir a un lugar que le llaman iglesia para ser escuchado por Dios. Dios te escucha en cualquier lugar que tú estés. Confiesa tus pecados delante de Dios y Él es fiel y justo para perdonar cada uno de tus pecados. ¿Por qué? ¿Por qué perdona pecados? Bueno, porque hubo un pago. Y ese pago fue Cristo en la cruz del Calvario. No es injusto que pecadores vayan al cielo, porque no van al cielo injustamente, porque hubo un pago. Cristo murió en la cruz para que el que cree en Él tenga vida eterna. Ve a Él hoy. Dios te bendiga. Te dan papelito de aquí.